Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar con una experta y dos expertos sobre los desafíos de la agenda judicial en el siglo XXI. Tengo el gusto de presentar a Carla Luisa Escofié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey. Es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externada de Colombia. Bienvenida, Carla. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto tenerte por acá. También presento a David Bone de la Garza, quien es abogado constitucionalista y profesor universitario. Cuenta con diplomados y estudios en política, administración, liderazgo y derechos humanos. Ha sido servidor público en los tres órdenes de gobierno, además de que es actualmente asesor externo en diversas instituciones y empresas en las materias constitucional, derechos humanos y derecho administrativo. Bienvenido, David. Gracias, Roberto. Un gusto. Y también, Igualmente. con mucho gusto, presento a Víctor Manuel García Alcázar, secretario auxiliar en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de que ha sido colaborador en varios proyectos de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencias emblemáticas. Bienvenido, Víctor. Gracias, gracias. Pues me gustaría empezar contigo la conversación, Carla, y nos contaras desde tu punto de vista, después de la pandemia, cuáles son los desafíos que presenta, pues sí, la agenda judicial, digamos, en términos generales y particularmente el acceso a la justicia. Bueno, yo creo que en general como en todas las áreas prácticamente de análisis que se han hecho durante y en el post pandemia, creo que realmente lo que vemos son varios problemas que ya estaban o discusiones que ya estaban latentes, pero que evidentemente la situación de la pandemia las hizo más urgentes. Yo quisiera enfocarme rápidamente en tres, muy concretamente. Por un lado, en lo que respecta al acceso a la justicia, pues previo a la pandemia había un rezago, sobre todo en la justicia a nivel estatal. Veíamos como en varios estados era bastante común que este rezago se haya ido agravando en los últimos años y evidentemente el factor pandemia pues generó un contexto todavía más preocupante en el acceso a la justicia. Lo que estamos viendo es la consecuencia de que se ha fortalecido mucho al Poder Judicial Federal, lo cual no lo digo como reproche, me parece que ha sido un gran logro de la justicia mexicana, pero que quizá ahorita tendríamos que también nivelar ese fortalecimiento en las justicias estaduales, ¿no? En los poderes judiciales estaduales. Evidentemente también eso nos lleva a un segundo punto, que yo creo que digamos que normativamente hay muchos cambios, muchas propuestas que se pueden hacer. Yo personalmente sostengo que una de las muchas cosas que se podrían discutir es, por ejemplo, la creación de juzgados de arrendamiento como antiguamente existía en la Ciudad de México y en otros lados, y que después desaparecieron agravando en los 90 el rezago judicial. Entonces, se pueden hacer este tipo de propuestas. Sin embargo, creo que una deuda que sí tenemos el gremio jurídico es que solo hemos dado soluciones dogmáticas y no de política pública. Hay que recordar que la administración de justicia implica una política pública, es decir, la administración de presupuesto, de personal, de mecanismos para facilitar la realización del trabajo judicial, entre otras cuestiones que me parece que han sido una deuda por parte del gremio y eso creo que también hay que reconocerlo. Y en el caso, digamos, como más de la agenda, me parece que también estamos en un punto en el que particularmente la Suprema Corte está en un punto de inflexión en el cual está retomando discusiones, digamos, del pasado y no tan pasadas como pueden ser los alcances de la reforma del 2011, y que también está planteándose cuál es su papel como Tribunal Constitucional, digamos, en estos tiempos. Recordemos que, pues, si bien tenemos desde principios de siglo una Suprema Corte, no teníamos un Tribunal Constitucional, sino hasta finales, digamos, mediados de los 90 y concretamente más marcadamente a principios de los 2000. Entonces, me parece que ahorita la Suprema Corte está en un momento muy interesante, muy retador. Se han estado presentando casos muy complicados, complejos,
y otros que están en la agenda, ¿no? Desde temas que tienen que ver con prisión preventiva oficiosa, que debido proceso, pero también otros que tienen que ver con, por ejemplo, laicidad y libertad religiosa, igualdad y no discriminación, y otros casos que vamos a estar viendo que se estén atendiendo, digamos, en las últimas sesiones que quedan del año, pero también en lo que va a ser el próximo año. Y creo que es un momento en el cual la Suprema Corte se está preguntando hacia dónde ha estado avanzando y hacia dónde tiene que avanzar. Y eso me parece que es positivo en un tribunal constitucional, pero sí me parece que hay que tener en cuenta que es un punto muy decisivo para la Suprema Corte Claro. en cuanto a su agenda. Pues has puesto muchos temas sobre la mesa para empezar y me da mucho gusto, Carla, porque nos lleva David al tema del acceso a la justicia que ya mencionó Carla, pero hay una preocupación particular que creo las personas que nos dedicamos a los derechos humanos, tú entre ellos, que es la desigualdad en el acceso a la justicia, ¿no? Muchas veces dice, pues todo el mundo tiene acceso a la justicia formalmente hablando, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, pero materialmente hay dificultades a las cuales muchas personas se enfrentan. ¿Qué reflexión, cuáles serían tus preocupaciones principales desde un punto de vista de igualdad? ¿Y qué grupos verías que tienen esas problemáticas para acceder a la justicia? Gracias, Roberto. Gracias por el espacio. Hola, Víctor. Hola, Carla. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, creo que el tema eh, de la accesibilidad a partir de la igualdad sustantiva es fundamental. Creo que uno de los retos en ese sentido, porque además ese fue parte de los propósitos de la reforma, bueno, al mismo tiempo constituye uno de los desafíos concretos del Poder Judicial federal, es la instrumentación. Ya tenemos una reforma constitucional y una serie de reformas legales muy importantes, falta la instrumentación, y me refiero a la reforma en particular constitucional y legal en materia de justicia federal, porque efectivamente la accesibilidad es uno de los temas que toca, ¿no? Creo que falta todavía mucho, primero cultura jurídica, evidentemente entre la sociedad, pero también entre los operadores jurídicos, entre las personas servidoras públicas del Poder Judicial de los estados, del Poder Judicial de la Federación, para comprender y dominar e interiorizar, institucionalizar las herramientas tan valiosas que son los protocolos para juzgar con perspectiva de derechos humanos que ha construido, que ha legado, que ha actualizado constantemente la Suprema Corte. Si tenemos esos protocolos, pero se hace mucha referencia a los protocolos, muchos poderes judiciales locales, incluso tribunales de otra especialidad como tribunales de justicia administrativa los emplean, pero bueno, me parece que falta que los refieren pues que sean empleados de manera adecuada, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de llegar a través de la Defensoría de Oficio, que es una de las apuestas del actual presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, el ministro Saldívar, a través de la Defensoría de Oficio a todos los rincones, ¿no? Lamentablemente, sí es cierto que al menos en justicia penal, en el caso de nuestro país, la pobreza, si no es sinónimo, sí está muy relacionado con la punibilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que una persona en situación de pobreza sea sentenciada y sea privada de su libertad, en principio, a través de una figura inconvencional, inconstitucional como es la prisión preventiva oficiosa, por supuesto que afecta más a quienes no tienen recursos económicos que a quienes sí los tienen, ¿no? Entonces el Estado tendría que ser un igualador en ese sentido. Entonces advierto varios desafíos, insisto, el primero, la concreción de la reforma constitucional y legal, tan importante, me parece que más importante, de las más importantes después de la del 94, evidentemente de la del 2011, que se concrete la reforma, insisto, la socialización, la institucionalización de los protocolos para juzgar con perspectiva de derechos humanos, el fortalecimiento, que también es parte de la reforma de la Defensoría de Oficio, el tema de la cultura jurídica que considero que es sustancial y, y bueno, lo más importante, que aunque no le corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, sí tiene que participar, y me parece a mí que impulsarlo, que es como decía Carla hace unos segundos, una serie de políticas públicas y de programas y de acciones y estrategias para disminuir la comisión de ilícitos. Tenemos un problema gravísimo de incremento de la comisión de ilícitos, ¿no? Hay mucho rezago, es cierto, faltan muchos jueces y magistrados, juezas y magistradas, es cierto, pero el principal problema no es ese, el principal problema es que hay un ascenso, un crecimiento en la comisión de ilícitos. Sobre ese tema podemos volver más adelante. Sí, claro. Por lo pronto, Víctor, me gustaría tocar otro tema importante de la agenda judicial que se ha visto, digamos, muy trabajado en los últimos años, pero que creo que es también relevante, es la cercanía entre el Poder Judicial en general, no solo el federal, sino poderes judiciales y la ciudadanía.
¿Cuál es tu opinión? De hecho, veníamos platicando sobre ese tema. Sí, bueno, pues antes que nada, hola a todos, gracias por invitarme, Roberto. Yo creo que retomando un poco lo que decía Carla, quisiera plantear la siguiente reflexión. No sé qué opinen, pero a diferencia de otras profesiones, el derecho se ha resistido a las revoluciones industriales. Con esto quiero decir que pensemos en la revolución industrial que todos conocemos. eh, los abogados no fueron sustituidos por máquinas, como otras profesiones sí lo fueron, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, el derecho, la profesión, se resiste a las revoluciones industriales, pues por varias cosas, ¿no? La naturaleza de nuestro quehacer, sobre todo desde los operadores jurisdiccionales, es muy cualitativa. Entonces, eso dificulta mucho poner todo en numeritos o en cosas mecánicas que puedan automatizarse. Con la pandemia, la curva de aprendizaje que tenía el Poder Judicial, pues se aceleró, ¿no? Y nos vimos obligados a digitalizar, pues muchas cosas, ¿no? Desde poder visualizar expedientes, que suena muy tonto, que suena muy simple y muy intuitivo, como decir, a lo mejor al ciudadano a pie, pues se le hace muy sencillo decir, a ver, ¿por qué tienen que ser, por qué para digitalizar tiene que haber alguien que certifique que la copia que sí digitalicé y la escaneé sí sea la que está en físico? Y eso, pues sí fue un proceso súper, súper acelerado y puso sobre la mesa una posibilidad muy importante para justamente el acceso a la justicia y la cercanía con la población, ¿no? Que ahora hablaré de eso, pero materializar el acceso a la justicia, un verdadero efectivo acceso a la justicia, requiere recursos materiales y que sea efectivo. Entonces, si los poderes judiciales, si el Poder Judicial o los órganos administrativos de este dejan de destinar recursos a plantas, a espejos, pues le pueden meter incluso hasta tener un tribunal en línea, totalmente, 100% en línea, que empezaron a hacer más o menos en Monterrey, creo, me parece que en Nuevo León ya tenían audiencias completamente en línea. Entonces, yo creo que antes de decir que cuál derecho, qué otro, pues de dónde saco los recursos para hacer esto, pensando que la labor principal del Poder Judicial no es proponer políticas públicas, no es legislar. Entonces, ¿de dónde voy a sacar recursos para poder tener un acceso efectivo a la justicia? Bueno, pues a lo mejor los puedo reconducir para ver dónde puedo implementar herramientas tecnológicas que yo creo que fue el reto que dejó la pandemia. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me hace un poco de gracia que en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, a pesar de que ha habido muchísimos avances, seguimos teniendo softwares. O sea, alguien tiene que instalarlos cuando podrían ser programas que corran completamente en línea, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que pues cuando ingresé aquí hace ya algún tiempo, me dieron un curso sobre cómo usar un buscador. Entonces, hoy en día creo que una plataforma que no es intuitiva, que no se explica por sí misma y que necesita un curso, pues una plataforma que necesita fortalecerse, no necesariamente. Y esa es un poco la maldición de la carrera, porque explica porque los que realizan todo esto son informáticos que no son abogados, entonces piensan como informáticos. Es muy difícil tener un abogado informático que pues pudiera hacer todo como, pues mira, Claro, que entiende las dos cosas, el ¿no? diagrama de flujo va así y yo te lo voy a instrumentar de forma tal que la interfaz con el usuario no tenga problemas, pero pues si tenemos alguien que lo realiza que no es abogado, por eso decía que la carrera tiene la particularidad de resistirse muchísimo a todos los cambios. Ahora, Sobre ese tema podemos sí, seguir sí, claro. hablando, Víctor. Quisiera también, antes de que se nos acabe el tiempo de del primer bloque, hablar sobre la participación de las mujeres, Carla. Creo que uno de los temas en la agenda judicial actual, pero también del futuro, es la conformación de los poderes judiciales, digamos, en esa falta de paridad que existe, pero que ya tenemos un principio constitucional, y la importancia, digamos, ¿cuál es tu reflexión sobre este punto, ¿no? La presencia de las mujeres, sobre todo estoy hablando en posiciones de poder dentro de los poderes judiciales. Bueno, creo que en muchas otras áreas hay que reconocer que han habido avances muy importantes. Se ha dicho mucho que actualmente pues tenemos 4 ministras en la Suprema Corte y que es muy sorprendente que en tantos años de la Suprema Corte, más de un siglo, pues no, esta sea la composición por porcentaje de mujeres. Pero al mismo tiempo, digamos, jugándole un poquito al vaso medio lleno, medio vacío, bueno, eso representa un avance significativo. Yo lo que creo es que habría que ver también
que ese avance no se quede únicamente en espacios como la Suprema Corte o ciertos tribunales superiores de ciertos estados. Es decir, cómo lograr esa paridad en todos los niveles realmente de la carrera. Creo que es el mayor reto, porque normalmente lo que se ha hecho en México, y no hablo solo del Poder Judicial, hablo en general de las instituciones del Estado, es que la paridad empieza normalmente como con la parte más visible, ¿no? Que es la parte, digamos, que de la toma de decisiones, por ejemplo, digamos, en el Congreso, por ejemplo, ¿no? La representación de las diputadas y senadoras, ¿no? Pero luego también habría que preguntarnos, bueno, ¿por qué antes no habían? Y vamos a ver qué tiene que ver con todo el andamiaje que va desde los escaños más bajos, en los cuales hay ciertos obstáculos que pues si no son desmantelados, si no son atendidos, pues vamos a seguir teniendo presencia de mujeres, digamos, en las cabezas, en la Suprema Corte, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero todo el aparato estatal va a seguir con esa disparidad. Me parece que han habido avances muy importantes y en eso sí creo que también honor a quien honor merece. Creo que el Poder Judicial Federal no solo pues lo ha atendido, sino que lo ha pronunciado, que eso me parece que ha faltado en muchas instituciones del Estado mexicano, pero en el caso del Poder Judicial es algo que ha asumido, que habla de esta realidad, que incluso no la da cerrada. Me parece que también eso es interesante y que me parece institucionalmente muy sano, que haya sido una postura de se ha avanzado, pero todavía nos falta, esto no está cerrado, es decir, no verlo como una medallita que ya se colgó y que ya pues cerrado el asunto, sino verlo como un proceso constante. Entonces, creo que en general todos los temas de inclusión, en el caso de las mujeres, pero también de otras poblaciones, es importante verlo como procesos, ¿no? Y también de qué manera también las mujeres son representadas no solo por el hecho de que hayan mujeres, sino también la diversidad de mujeres, ¿no? Que también es eso algo que habría que plantear, cómo hacer los poderes judiciales más diversos. Sé que esto viene también con esta discusión que mucha gente plantea de, bueno, ¿por qué el poder judicial tendría que ser representativo de toda la sociedad, de toda la población, si no es un órgano de naturaleza representativa? Es decir, no es un congreso, no es un senado, y me parece que es una pregunta bastante interesante, porque me queda claro que no, o al menos yo no imaginaría un mecanismo que sea idéntico al que se utiliza en Cámara de Diputados, Senadores para garantizar esa paridad en el Poder Judicial, ya que se requiere pues también otro tipo de consideraciones al momento de seleccionar al personal judicial. Sin embargo, más allá de una obligación constitucional o no de esa diversidad o esa representación, me parece que sí también tiene que ser pues ese nuevo horizonte, no tanto poniendo reglas necesariamente, pero sí cómo lograr que de facto no solo hayan mujeres, sino que haya también diversidad de mujeres al interior de los poderes judiciales. Claro, y creo que es un tema importantísimo sobre el que podremos seguir platicando después de la pausa. Creo que si no me equivoco, por ejemplo, en Sudáfrica hay un mandato constitucional de incorporar mujeres en el poder, en las altas cortes, y creo que también personas indígenas en algún país. Ahora no recuerdo exactamente el dato, pero bueno, finalmente no lo hemos visto tradicionalmente así, pero bueno, quién sabe por qué no dar el paso, ¿no? Para que, aunque no son órganos representativos, demos el paso para que las minorías o grupos en situación de vulnerabilidad tengan algún tipo de presencia en los órganos que toman las decisiones. Bueno, seguiremos conversando sobre este tema. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con una experta y dos expertos sobre la agenda judicial del siglo XXI. Me gustaría, David, retomar la conversación contigo. Ya nos dio su opinión, Carla, sobre la importancia, el papel que tienen las mujeres en los poderes judiciales, sobre todo en órganos de toma de decisión. Me gustaría, si quieres, complementar eso y también preguntarte sobre, dijiste algo en tu primera intervención, la importancia de la cultura jurídica. ¿En qué estás pensando? ¿Podrías desarrollar un poco más el tema? Claro que sí, Roberto, con mucho gusto. Coincido totalmente con lo que dijo Carla en el sentido de los avances que ha tenido el Poder Judicial, en particular el Poder Judicial, todo el sistema, ¿no? En México, afortunadamente, ha sido tema cada vez más recurrente, más frecuente, en el que ha habido logros y conquistas, sí, formales, constitucionales, legales, pero también materiales, ¿no? Estas convocatorias exclusivas para mujeres o que obligan a cierta paridad por parte del Poder Judicial de la Federación, me parece que es una muestra muy clara en ese sentido, que coincido con Carla, creo que ahora el reto o el desafío más grande es institucionalizarlo, ¿no? Como dice la ministra Esquivel, que preside el Comité de Género del Poder Judicial,
el reto y la aspiración es institucionalizar y que la paridad pase a ser una forma de vida, de tal suerte que no se nos olvide que este tipo de cuotas, de reglas, que son precisamente reglas, que el propósito de las reglas es concretar o darle contenido a los principios, es transitorias mientras inciden en la realidad de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí hay avances muy importantes como país, como Poder Judicial de la Federación. Creo que hay un reto muy grande que tiene que ver con la cultura y eso me sirve de introducción al otro tema. Es decir, no basta que las instituciones emitan convocatorias dirigidas exclusivamente para mujeres, mientras en el ámbito de la sociedad, de la familia, la mujer no tiene las condiciones o tiene una serie de desventajas fácticas que no le permite obtener o acceder a los beneficios o a las ventajas de estas convocatorias o de las concesiones, de las reglas transitorias que impone la paridad, ¿no? Y bueno, eso me lleva al tema que ya comentamos de la cultura. Creo que el tema de la cultura es fundamental, sin duda alguna es parte de la agenda en cualquier lugar que se aborde el tema de la justicia y de los derechos humanos. Tiene todo que ver con la obligación que tenemos los particulares de respetar los derechos humanos, porque además incide no solo directamente entre particulares, sino porque el mismo particular en determinado momento es quien se convierte en autoridad. Es decir, al final de cuentas, quien termina transgrediendo y violando derechos humanos somos los particulares. Es decir, no solo en números absolutos los principales violadores de derechos humanos en México y en todo el mundo, somos los particulares directamente como particulares, sino a través de las instituciones cuando un particular ocupa la posición de, ¿no? Entonces me parece que es bien importante el tema de la cultura jurídica. Creo, ya platicamos hace rato también, en la importancia de impulsar a través de la educación y de la cultura, no solo la difusión o el conocimiento, sino la comprensión por parte de toda la sociedad de los valores, de los principios, de las prácticas sociales, de lo que implican los derechos humanos, ¿no? Y ¿por qué? Porque efectivamente creo que el tema de justicia tiene que ser impulsado desde a partir del reconocimiento de la desigualdad y de la desventaja. Ahorita decía Víctor, comentaba Víctor un tema bien interesante. ¿Qué desafíos teníamos antes y después de la pandemia con respecto a la justicia federal? Me parece que teníamos y tenemos los mismos. Hoy con la ventaja, no por la pandemia, sino porque así se impulsó de la reforma judicial constitucional y legal. Pero creo que la pandemia nos dejó una experiencia, varias experiencias, ¿no? Una en particular muy valiosa, la posibilidad de acceder a la justicia a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es cierto, nada más que ojo, la mayoría de los mexicanos, a pesar de tratarse la accesibilidad digital, es decir, el derecho a Internet de alguna forma, de un derecho constitución, de un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución y se diga en el derecho internacional de los derechos humanos, la mayoría de las personas todavía no tienen o la posibilidad de acceder o si la tienen, el conocimiento, la información, las habilidades para llevar un juicio o para presentar simplemente una denuncia, que es complicadísimo. Cuando alguien te dice, presenta una denuncia en el MP a través de la página de internet, es complicadísimo. Ya ni hablar, por más de los avances, de los logros que ha habido por parte de las instituciones judiciales y jurisdiccionales en México, de lo que implica llevar un juicio, ¿no? Claro. Y sobre eso hemos hablado en otros programas, lo de la brecha digital, esta disparidad, esta desigualdad que también se presenta en el uso de pues sí, de la informática, las redes sociales. Víctor, me gustaría pasar a otro tema que también está presente en la agenda judicial y en México creo que es muy notorio la importancia, digamos, hemos tenido una agenda de derechos humanos muy fuerte en los últimos, digamos, 13, 14 años, pero los derechos sociales han ido poco a poco avanzando, ¿no? Ha hecho su aparición ya en los últimos años, afortunadamente. Entonces, ¿qué reflexión te merece la garantía judicial de los derechos sociales? Y si nos quieres dar algún ejemplo brevemente sobre cómo lo ha hecho la Suprema Corte. Pues primero que me gustaría señalar que los famosos DESCA, como se conocen, ¿no? En el ámbito, tienen una particularidad muy chistosa. Pueden generar externalidades negativas o positivas, ¿no? Que básicamente, pues una externalidad es disfrutar de un beneficio, de un costo que tú no generaste. Es como cuando tu hermanito compraba un Nintendo, tú no gastaste un peso, pero lo vas a jugar, ¿no? O como cuando tu vecino quema basura y te estás tomando todo el humo, pues es una externalidad negativa. La protección de los DESCA, por nuestra configuración de nuestro sistema jurídico, pues ustedes lo saben como abogados, pero a lo mejor para los que nos escuchan es importante que entiendan que en general las sentencias pues tienen solamente efectos o beneficios para quien las promueve, ¿no? Es decir, si yo demandé, pues el beneficio es para mí, o si perdí, pues solo perdí yo y no los demás. En los DESCA no es así. Con que uno gane, genera beneficios para todos, o en términos económicos, externalidades positivas, ¿no? Y para esto quiero poner dos ejemplos. Hubo una vez que en Reforma autorizaron la puesta de publicidad en los paraderos, en donde iba a pasar el Metrobús. Entonces unos vecinos ahí
Dijeron, oye, pues yo tengo un derecho cultural a ver Reforma limpio, visualmente limpio, y que pongan publicidad, pues afecta mi derecho a la cultura, ¿no? Este asunto llegó a la Corte y básicamente la discusión se trató en dilucidar si quienes estaban pidiendo que por favor frenaran la publicidad, si podían hacerlo o no. Y aquí entra el tema famoso del interés legítimo, ¿no? Que es como la vía de acceso que tienes para reclamar cualquier derecho económico, social, cultural. O yo diría casi el único. Cada vez se ha ensanchado más para permitir que los ciudadanos reclamen, ¿no? Tal otro caso, el del relleno sanitario que había en el Estado de México, ¿no? Ciertos pobladores dijeron, oye, ese relleno sanitario me está afectando porque no está a la distancia que debe de estar de donde están mis casitas. Y entonces en un principio, pues un tribunal dijo, pues a ti qué te afecta, el relleno sanitario tiene su concesión, o sea, este tiene que seguir operando. Y llegó a la corte y también la segunda sala dijo, no, no se vale. O sea, sí puedes reclamarlo y sí está mal, no está bien ubicado. Cuando, digamos que en términos generales, lo correcto hubiera sido que quien entregó la concesión revisara que estuviera a esa distancia. Y aquí no, fueron unos pobladores que fueron los que reclamaron. Y un último ejemplo, que ese es mucho más reciente, es el caso de Vigrant. Vigrant construyó o empezó a construir una torre de estas gigantescas, pues al estilo Vigrant. Claro. Y ciertas personas ahí, sobre todo la UNAM, dijo, oye, no puedes construir porque visualmente me contaminas el edificio de rectoría, que es muy bonito, ¿no? Entonces, lo mismo, llegó a la corte, dijo, primero voy a ver si la UNAM, pues sí puede venir a defender este derecho cultural de la vista. O sea, suena muy medio tonto, ¿no? De decir, ¿cómo alguien puede estar reclamando que la vista le afecta, ¿no? Y pues la corte volvió a decir, pues sí, sí puedes reclamarlo, veas los estudios que tengas que hacer para ver qué tantos pisos puede construir Vigrant, ¿no? Claro. Pues sin duda han sido, yo creo que avances judiciales por la flexibilización en la interpretación, sobre todo, como dices, del interés legítimo, ¿no? Por parte de la Corte, que afortunadamente va dando pasos en pro de lograr la protección del derecho. Carla, tú, digamos, has tenido experiencia en litigio en derechos humanos, creo que es un tema también interesante sobre el que podemos reflexionar. Digamos, desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿qué retos hay para que sea más efectivo el litigio de derechos humanos en México? Y, digamos, sé que también has trabajado mucho el tema del derecho a la vivienda, si quieres, digamos, desde ese lugar también hacer una reflexión. Bueno, me parece que en el tema de estándares, digamos, creo que ha habido muchos avances, evidentemente eso, aunque suene repetitivo, creo que tenemos que partir de eso. Han habido muchos avances, me parece que se han dado discusiones en la Suprema Corte que ya no hablemos de hace décadas, que hace 10 años no eran impensables. Sin embargo, creo que hay otros problemas que incluso, diría, superan al Poder Judicial Federal. Y voy a poner uno muy concreto que personalmente a mí me parece que debe ser de los horizontes a discutir, que es la ejecución de las sentencias en general, pero particularmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Lo que ocurre, a mi juicio, es que a pesar de que han habido muchas reformas en el juicio de amparo y en el marco constitucional, hemos desatendido el tema de la ejecución de las sentencias. Entonces tenemos actualmente un procedimiento de amparo que permite análisis de fondo con altos estándares en materia de derechos humanos, incluso en estas discusiones que se dan justamente sobre interés legítimo jurídico, pero me parece que seguimos teniendo un sistema de ejecución de sentencias muy similar al que había desde hace pues, casi épocas de antaño, es decir, sigue siendo un mecanismo de ejecución de sentencias que está pensado y diseñado para derechos de libertad clásica, ¿no? O sea, es decir, derechos de libertad clásicos como por ejemplo libertad personal frente a una detención arbitraria, embargo de imprentas, exilio, entre otros, ¿no? Y me parece que queda ya muy corto para las sentencias. De hecho, justamente el relator, eh, perdón, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en un informe sobre México, justo señaló que identificaba que había un problema para los procesos de ejecución de sentencias de amparo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿No? Es decir, incluso en el seno de las Naciones Unidas ha sido producto de reflexión y de recomendaciones hacia México. Entonces, creo que también hay que pensar eso. Por supuesto que eso depende mucho de la interpretación que se da en sede judicial,
pero también hay que decirlo, eso también debe llevar a pensar una reforma en materia de amparo para ejecución de sentencias, porque pues tampoco es que a punta de interpretación podamos cambiar todo el procedimiento de ejecución. Me parece que han habido muy buenas prácticas para tratar de superar esos obstáculos. Me parece que uno de los ejemplos más claros es el tema de las sentencias en materia de pueblos indígenas, por el tema de consultas, ¿no? Por su naturaleza, evidentemente una consulta indígena rápida, muy efectiva, sin problemas ni nada, dura meses. O sea, no hay posibilidad de pensar que en un plazo de 15, 20, 30 días se haga una consulta indígena con todas sus etapas. Y pues varios juzgados de distrito por lo que han optado es por el tema de dar prórrogas y prórrogas y prórrogas a la ejecución de la sentencia y esto ha funcionado, pero nos encontramos frente a otras problemáticas, sobre todo cuando son sentencias, digamos, ya póngase el término que cada quien prefiera, sentencias estructurales, sentencias de alto impacto, sentencias de política pública, como quieran referirse a ellas, que requieren incluso también conocimiento técnico. Me parece que se puede hacer allá una reforma, pero también creo que también nos lleva a reflexiones de cómo la Suprema Corte ha diseñado las sentencias, digamos, las órdenes en estas sentencias, ¿no? Me Tema, parece que, Carla, te preferiría que lo reservemos para una siguiente pregunta, porque el tema de las claro, sentencias por supuesto, estructurales creo que da para una reflexión adicional de tu parte, digamos, y también de los invitados, pero por lo pronto me gustaría, David, preguntarte, creo que desde la pregunta que le hice a Víctor, luego ahorita a Carla, hay una reflexión de hasta dónde los jueces pueden llegar, eh, creo yo, de manera legítima a interpretar las normas constitucionales y legales que tenemos de manera amplia para flexibilizar, por ejemplo, el juicio de amparo, que muchas personas coinciden es un instrumento que fue diseñado en el siglo XIX, no apto para la justiciabilidad de derechos humanos y sobre todo de los derechos sociales en general. Y ahí hay quien puede objetar y decir, bueno, es que eso es un caso de activismo judicial, eso no lo deben de hacer los jueces, porque mejor que hagan reformas legales y constitucionales, que no se metan hasta ahí. ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto? Bueno, creo que en el orden de los desafíos, ¿no? Como un poco para no perder de vista que estamos hablando de los desafíos de la justicia constitucional o de la justicia en general en nuestro país, evidentemente sigo convencido que la prioridad es que hay un crecimiento de las violaciones a los derechos humanos, que hay un tema de impunidad grave, que hay un crecimiento de violencia, de desentendimiento, etcétera, y que sí trasciende al Poder Judicial. Si bien el Poder Judicial no legisla, si bien el Poder Judicial no elabora políticas públicas, no elabora, aunque sí incide, y te voy a llegar a esa parte, y debe incidir además en mi visión, no por un tema de convicción, sino de mandato constitucional, tiene que participar. Es decir, a mí me parece que tiene que haber un diálogo entre los poderes del Estado, los constitucionales autónomos, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y decir, señores, ¿a dónde vamos? El reto más grande que tenemos como sociedad es, hay un crecimiento en las violaciones a los derechos humanos en México, que es un problema muy grave, ¿sí? Y luego, aparte de eso, evidentemente está y es propio, ya decía alguien, creo que comentabas tú, Víctor o Carla, no recuerdo el tema presupuestal, tienen recursos limitados los poderes judiciales, habría que ver cómo se hace más eficiente, etcétera. Pero bueno, dejando de lado que esas son las prioridades grandes, reales, ¿no? Sí hay una serie de reflexiones constitucionales que me parece que van a ocupar los próximos años y décadas. Uno de estos temas es el del activismo judicial. A mí no me gusta la expresión de activismo judicial, a mí me parece que la expresión de activismo es una expresión que ha sido acuñada, consagrada, ganada pues por organizaciones de la sociedad civil, por la sociedad civil que ha hecho activismo, pues. Entonces, me parece un poco contradictorio a mí esto de que una autoridad, en este caso la autoridad judicial, haga activismo, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, independientemente de la convicción o la idea que tenga cada quien, yo estoy convencido que esto, insisto en mi visión, que malamente se llama activismo judicial, no es otra cosa más que la consecuencia del artículo primero constitucional. Cuando a mí me preguntan, ¿no estás a favor o en contra del activismo judicial? Es que no hay manera de no hacer eso que se llama activismo judicial. Hay una ampliación de la facultad interpretativa que además es un mandato derivado prácticamente del principio pro persona y de la interpretación conforme en sus dos vertientes. Entonces no tiene posibilidad la persona juzgadora que sea de no hacer esto que se llama activismo judicial, es decir, la interpretación del derecho, la aplicación del derecho, el cumplimiento del derecho en el código de principios implica llegar a lo que muchas personas,
algunos casos con una crítica negativa o peyorativa o hasta molesta, dice, no, yo no estoy en contra yo estoy en contra del activismo judicial. Ahora, más allá de que es un mandato establecido por el artículo primero constitucional, y habría que modificarlo, no te gusta el activismo judicial, pues hay que modificar el artículo primero constitucional. Para la sociedad, para todas las personas, significa una garantía, la posibilidad que a través del juicio de amparo, que es el principal medio de defensa o recurso de defensa de derechos humanos en nuestro sistema, por medio de lo que se conoce como activismo judicial, que a mí me gusta más hablar de interpretación con base en principios, se convierte en una garantía para el justiciable. Es decir, yo tengo la posibilidad de que el justiciable revise una decisión, una acción, un programa, una política, una estrategia. ¿Por qué? Primero, porque y así es el sistema y el diseño constitucional, pues es la instancia de cierre, ¿sí? Y segundo, porque, insisto, es un mandato que está claramente establecido. Entonces, yo no que esté a favor del activismo judicial, creo que es una consecuencia natural. Me parece que vamos a tener que reflexionar en ese sentido mucho sobre algunos principios, en particular el alcance de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad, definir primero si son lo mismo o no, o cómo se relacionan, ¿sí? Y cómo se asume y cómo se interpreta y cómo se razona en un caso concreto la dignidad humana como fuente del reconocimiento de nuevos derechos o principios, como pasó en sede judicial con el libre desarrollo de la personalidad. Pues bueno, estamos hablando sobre los retos, los desafíos de la agenda judicial del siglo XXI, no solo en México, sino en el mundo. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre los desafíos de la agenda judicial del siglo XXI. Uno de esos temas, Víctor, importantísimo, no solo en México, sino en otras cortes constitucionales del mundo, es la protección del derecho al medio ambiente, ¿no? Ya se pronunció hace poco el Tribunal Constitucional Alemán con resolución muy interesante sobre cómo hay unos compromisos intergeneracionales. La Corte Constitucional Colombiana también ha hecho pronunciamientos y parece ser, pues estábamos platicando, que la Suprema Corte Mexicana tiene un nuevo proyecto, una nueva sentencia que se van a discutir próximamente, aunque ya hay pronunciamientos muy importantes de la Suprema Corte sobre el derecho al medio ambiente. Pues, justo como les comentaba hace rato, la vía para defender el medio ambiente ha sido generalmente el interés legítimo, ¿no? En este caso que comentas, la muy comentada y debatida ley de la industria eléctrica, la nueva ley de la industria eléctrica, la LIE, hay un asunto en la segunda sala que se atrajo por facultad de atracción, en donde se va a discutir si un grupo de jóvenes eh, pueden impugnar la LIE porque señalan que la propuesta de política pública les va a dañar a las futuras generaciones. Pues como todos sabemos, pues las políticas públicas en materia energética no se hacen para que se pongan en un año o dos, sino son muy duraderas, ¿no? Muy largas. Lejos del tema técnico de qué viene en su recurso o no, lo interesante para la segunda sala, que tiene un recurso de queja, que es la queja contra el acuerdo que desechó su demanda por falta de interés legítimo, pues la segunda sala va a tener la oportunidad de ver si existen algunos parámetros o crear un nuevo parámetro de interés legítimo intergeneracional, que suena como para mí suena súper revolucionario, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, casi, si no hay interés jurídico, tangible, tal, adiós, ¿no? Entonces hoy en día la Corte, de hecho se discute el próximo miércoles, pues va a analizar si estos jóvenes, esta generación nueva, sí puede impugnar la LIE, señalando simplemente es que lo que está en la LIE va a contaminar más y eso me deja a mí una calidad de vida pésima que la que tú vas a tener. Claro. Pues es un tema interesantísimo, yo creo, vamos a estar pendientes de la resolución, a ver qué dice la segunda sala. Se parece al caso, ¿no?, de Alemania, en el que se planteaba también el reclamo de generaciones, digamos, jóvenes sobre lo que les afectaba, lo que se estaba decidiendo en este momento. Y gracias por el acto, Víctor. Otro tema interesante, Carla, sobre los retos es, y que ha entrado ya en la agenda judicial, creo yo, de manera muy presente, pero creo que hay muchas cosas por hacer y reflexionar, es la protección especial de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Recuérdanos al auditorio, abogadas y abogados, expertos en derechos humanos, expertas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de grupos en condiciones de vulnerabilidad
¿Y cuáles son las preocupaciones especiales? ¿Qué es lo que debe hacer un juez constitucional, jueza constitucional? ¿Qué hay pendientes para la justicia constitucional para darles un acceso igualitario, diría yo, a estos grupos en condiciones de vulnerabilidad? Bueno, de entrada creo que hay que partir del hecho de que cuando hablamos de grupos históricamente excluidos, de grupos en situación de vulnerabilidad, como se les quiera denominar, que también hay toda esa discusión de cómo debe ser entendido y, digamos, conceptualizado de estos sectores. No estamos hablando de un catálogo distinto de derechos humanos, es el mismo, pero que puede estar, por un lado, reforzado por esa situación de vulnerabilidad y, por otro lado, contextualizado, ¿no? Cuando hablamos de derechos de la niñez, no es que hay derechos de la niñez y punto y aparte de derechos humanos, son los derechos humanos, pero adaptados a la protección reforzada de la niñez y sobre todo a su contexto, ¿no? A las cosas específicas que se requieren tener en cuenta para poder alcanzar los objetivos que plantean estos principios que son los derechos humanos, ¿no? Partiendo del hecho que la mayoría de los derechos humanos suelen estar formulados a manera de principios. Y esto creo que por un lado hace que los jueces y jueces constitucionales tengan que voltear a ver a su entorno. Si vemos las sentencias más representativas de la Suprema Corte en materia de igualdad y no discriminación, vamos a ver que no es accidental, que son digamos, las sentencias que son más reconocidas, que son más puestas como un ejemplo de referencia para la protección judicial. No es casualidad que en ella siempre vamos a encontrar que la Suprema Corte hace un análisis de contexto, que utiliza datos del INEGI o de alguna otra instancia para ver cuál es el contexto del grupo en específico, digamos, para contextualizar cómo son las afectaciones que viven estos sectores y a partir de eso dar una respuesta jurídica a un problema social. Se mencionaba justo hace un ratito el tema del activismo judicial, yo coincido, yo creo que, digamos, a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, me parece que la Suprema Corte no hace activismo, lo que hace es garantizar la Constitución, me parece que son roles distintos, el de la Suprema Corte con el rol que hacen las personas activistas, ambos necesarios, pero lo que sí hace la Suprema Corte es ver esa realidad social para ver qué es lo que nos dice la Constitución el día de hoy como instrumento vivo. Pongo un ejemplo justamente, por ejemplo, en materia de vivienda, el próximo año la Suprema Corte va a analizar un caso que tiene que ver con igualdad y no discriminación en una compraventa de vivienda, ¿no? Una discriminación a dos personas del mismo sexo que fueron discriminados al momento de tratar de comprar una vivienda. Ese tipo de casos requiere justamente que a mi criterio, en lo personal, justamente no solo analizar, bueno, qué ha dicho la Suprema Corte ya sobre igualdad y no discriminación, cómo se hace un ejercicio de ponderación, cómo se hace una interpretación conforme, y todas esas reglas que representan discusiones necesarias y que son importantes, no quiero que parezca que les estoy echando menos o reduciendo a meros formalismos, pero que me parece que tienen que ser complementados con ese análisis de contexto. Insisto, la Suprema Corte da soluciones jurídicas en lenguaje jurídico, siguiendo las reglas jurídicas, pero como suelo decirle a mi alumnado en las clases de Derecho Constitucional, me parece que las reglas constitucionales y en general el derecho es como un juego de ajedrez. Están muy claras las reglas, las piezas se mueven, se pueden mover en cierta forma y hay formas en las que no se pueden mover, pero todo lo que es entender la posición de las piezas, cuáles son las posibles jugadas, cuáles son las posibilidades para moverse, eso sí que no se define por las reglas, sino por la capacidad de entender el contexto del juego para aplicar esas reglas. Me parece que hace lo mismo, la Suprema Corte debiera hacerlo en casos de igualdad y no discriminación frente a grupos vulnerables, entender ese contexto. Pues de acuerdo y sobre todo pues pone sobre la mesa temas importantes y esta analogía final me parece muy interesante. Gracias, Carla. David, antes de irnos a la ronda de conclusiones y reflexiones finales, como profesor universitario, además como interesado en la educación jurídica, que incluso diriges un centro de estudios superiores, eh, ya hablamos de cultura jurídica, pero digamos desde las universidades, ¿qué se puede hacer para fortalecer las capacidades educativas de las personas que en el futuro van a trabajar en los poderes judiciales? ¿Cuál debería ser esa sinergia entre poderes judiciales y instituciones de educación para el día de mañana, pues tener operadores y operadoras jurídicas, digamos, con una nueva cultura jurídica? Y creo que eso es lo más importante, Roberto, que exista una cultura jurídica, insisto,
que no solamente haga que las personas conozcan los derechos, es decir, que sepan qué derechos tienen. Yo sé que tengo el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social. ¿Qué significa eso? Es decir, hay personas que saben que tienen los derechos, pero no saben que lo que hay detrás de los derechos son una serie de principios, son una serie de valores, son una serie de prácticas sociales que son importantes para su convivencia, para su desarrollo, en fin. Estoy convencido, perdón, de que es determinante no solo en la educación universitaria, creo que toda la educación, todo el sistema educativo nacional, desde la educación más básica hasta los posgrados, deben incluir formación basada en derechos humanos o, insisto, lo que hay detrás de derechos humanos, que no es otra cosa más que valores, ¿no? Con respecto en particular a las abogados y abogados, pues no entendería yo hoy en día la formación del derecho que no sea con base o a partir de la comprensión del origen, de la sustancia, de la esencia de los derechos humanos, insisto, que son los valores y los principios. Creo que esa es la parte más importante. Creo además que es el pendiente más grave que tenemos como Estado, y cuando hablo de Estado me refiero a sociedad y gobierno, no solamente el gobierno, que tenemos que impulsar esa cultura jurídica porque no va a haber sistemas de procuración, sistemas de impartición, cantidad de juezas y jueces, ministerios públicos, autoridades judiciales, jurisdiccionales que alcancen mientras no frenemos la comisión de violaciones a derechos humanos, y eso me parece que solo se logra a través de cultura, y eso solo se logra a través del aparato más grande que tenemos en nuestro país, como en cualquier otro país prácticamente, que es el sistema educativo nacional. Creo que toda la educación en México tiene que estar basada, fundamentada en el conocimiento, en el respeto de los derechos humanos y bueno, más tratándose de las abogadas y los abogados, y además saber qué es lo que implica. Ahorita decía Carla que hay un análisis tratándose de los grupos prioritarios de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad, que hay un análisis contextual, es decir, la doctrina jurídica de los derechos humanos constitucionalizada en México en el año 2011 impone la obligación para la autoridad, no solamente judicial o jurisdiccional, para todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, de juzgar con base en una serie de principios. Eso significa que la persona juzgadora, que la autoridad administrativa incluso, yo soy un convencido del control de convencionalidad en sede administrativa, yo lo estoy pues por mandato del artículo primero constitucional, no por un tema de dogma o de fe, este, tendrían que saber cómo voy a juzgar con perspectiva de derechos humanos, cómo voy a considerar, tratándose de una persona de un grupo de atención prioritaria, porque no solamente es el tema de accesibilidad física, los ajustes razonables, el sistema de apoyos, perdón, la lengua de señas, todo lo que significa procesalmente, ¿no? Físicamente, perdón, sino procesalmente y sustantivamente, es decir, impacta la consideración de las condiciones y características de la persona o del grupo en la parte procesal, en la parte sustantiva y en la parte de accesibilidad física, ¿no? Y por supuesto en la parte cultural. Entonces, estoy convencido, creo que sigue siendo el pendiente más grande que tenemos, insisto, como Estado. Yo estoy contento de que todas estas reflexiones las estamos teniendo hoy en México, ¿no? De que ya las podemos discutir. Hace 15 años tal vez todas estas reflexiones serían impensables porque, pues bueno, simplemente la agenda judicial iba por otro camino, pero afortunadamente hoy tenemos material para seguir reflexionando. Pues es momento de irnos a nuestras conclusiones y reflexiones finales. Empezamos contigo, Víctor. ¿Qué quieres decir para terminar? Tratándose de la agenda judicial, yo creo que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial tienen que hacerse consciente de qué significa la imparcialidad o específicamente la neutralidad del Poder Judicial, ¿no? Neutralidad no significa inacción, significa completamente lo contrario. Significa una actuación seguida pues, en diversos ejes. Y desde mi muy particular punto de vista, creo que en México el Poder Judicial debe seguir tres líneas. La primera es que los jueces, los juzgadores, deben de darse cuenta de los efectos que imprimen en sus sentencias. Sus efectos, sin duda alguna, generan o influyen en la vida de personas que no participaron en sus juicios. Sobre todo pues, en los DESCA, que ahora son mucho más comunes. Y en ese sentido, deben de evaluar que los efectos generen beneficios sociales y no pérdidas. Y cuando generen pérdidas, deberán llegar a una solución en donde el quejoso o quien promovió no salga perdiendo, pero tampoco salga ganando a costo del beneficio social. Una segunda cosa que creo que también nos debemos hacer conscientes los operadores jurídicos es que nuestra chamba es hacer convivir los planes de vida contradictorios de los ciudadanos. Ese es, yo creo que nuestro principal trabajo, ¿no? Yo creo que cada que uno se enfrenta a la realización de un proyecto de sentencia, siempre dices, ¿cómo le hago para que estos dos planes de vida contradictorios
convivan, ¿no? Digo, sin saltarnos los requisitos procesales y finalmente, como en la política judicial, me parece que un objetivo claro es cómo le hago la vida más fácil al ciudadano, o en otras palabras, cómo bajo los costos de transacción del ciudadano, desde cómo presentar una querella, cómo presentar una denuncia, cómo le hago para que no le cueste trabajo acceder a sus derechos, no ponerle requisitos dobles, triples o que no le abonan nada, nada más le aumentan los costos de transacción, genera más problemas que eficacias, ¿no? Entonces, pues yo creo que con estas conclusiones me quedo. Gracias, Víctor. Carla, adelante, es tu turno. Bueno, yo creo que también cuando ahorita se han hablado de avances y logros que se han hecho en el marco del acceso a la justicia, del papel del Poder Judicial, pero creo que también con los avances vienen más retos, ¿no? Y quisiera cerrar poniendo sobre la mesa una pequeña reflexión que es el tema del papel de la Suprema Corte frente a la población en general. Me parece que un gran avance que se ha hecho es que la Suprema Corte dejó de ser vista en la población como esa instancia que estaba pues casi difusa, como inalcanzable, no era vista, se sabía que estaba allá, pero no era, digamos, ni se preguntaba la ciudadanía qué es lo que estaban haciendo o no haciendo. Me parece que se ha logrado que el papel de la Suprema Corte tenga un nuevo significado para la población. La gente está más al tanto de lo que hace la Suprema. Eh, cada vez vemos que hay más cobertura de medios de las decisiones de la Suprema Corte, ya no solo aquellos casos que eran mediáticamente extraordinarios, sino incluso con cierta cotidianidad distintos asuntos son reportados. Y eso viene también con el reto de cómo comunicamos, y no solo me refiero a la Suprema Corte, cómo en general el gremio jurídico comunica las decisiones de la Suprema Corte. Sobre todo, y a mí me gustó mucho eso, el tema de cómo conciliar estos dos proyectos de vida, ¿no? Que en las litis de los casos me gustó mucho porque creo fervientemente que el derecho también puede ser un camino para el entendimiento, ¿no? Y me parece que el derecho es un proceso de comunicación. Cuando la Suprema Corte discute un tema de derechos, realmente también se está discutiendo, sobre todo los más mediáticos, en mesas de domingo familiares, en aulas escolares, en distintos espacios en los que las personas tienen una postura o una idea de lo que el derecho a la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho al medio ambiente, la igualdad de género, el derecho a la vivienda, entre otros derechos, debe ser y debe no ser. Entonces, me parece que en ese sentido, la Suprema Corte debe también ser entendida y así creo que tenemos que enseñar o aprender más bien a ver cómo comunicarlo como un órgano que delibera, ¿no? Donde vamos a encontrar distintas posturas, donde incluso lo ideal no es una Suprema Corte, eh, digamos, que decida en coro, donde veamos una armonía absoluta de las posturas, sino al contrario, que veamos esa deliberación eh, con estándares jurídicos, técnicos, evidentemente, pero que también represente esa dialéctica que hay en la sociedad. Y me parece que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque también con esta nueva visibilidad y atención que ha venido al Poder Judicial, también se ha desatado, por ejemplo, fake news, que, ¿no? que es muy fácil realizarlas en redes sociales hoy día y en otros medios, y que esto puede incluso afectar tanto al Poder Judicial como este camino del entendimiento que creo yo es el derecho. Pero me parece que, insisto, y con esto ya cierro, que como decía al inicio, me parece que la Suprema Corte está en un momento muy interesante, con cosas positivas, con cosas que hay que analizar, como, digamos, qué caminos van a devenir de ciertas decisiones, pero me parece que estamos en un momento muy, muy importante que va a meritar muchas decisiones y nuevos caminos para el Poder Judicial. Muchas gracias, Carla. David, para terminar, tenemos un par de minutos, por favor. Gracias, es muy concreto. Gracias. Yo insistiría en el tema más importante para el derecho en general y los derechos humanos en particular, el reto que tenemos de la construcción y consolidación de una cultura jurídica de entendimiento, comprensión y respeto a los derechos humanos, social e institucional, por una parte. Creo que un desafío muy concreto, inmediato, que tenemos también es la concreción, la viabilidad, la instrumentación de la reforma constitucional y legal en materia judicial que tuvimos el año pasado. Creo que eso también es vital. Me parece que otro pendiente muy importante, creo que Carla lo comentó en algún momento, es el tema del fortalecimiento, la evolución,
porque hay un pendiente muy grande en ese sentido, que nos tardaremos otros varios programas para ese tema, de los poderes judiciales locales. Creo que también hay muchos pendientes ahí que hay que resolver. Este, Me parece que el tema, por supuesto, que siempre es importante y no se puede dejar de señalar cuando hablamos de desafíos del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional o de los dos, que es el tema de la independencia judicial, evidentemente el fortalecimiento de la independencia judicial, la protección de las personas juzgadoras que realizan una función fundamental para un Estado constitucional de derecho como el nuestro. Y bueno, finalmente yo retomaría el tema de las personas y grupos de atención prioritaria con todo lo procesal y sustantivo que eso implica. Pues muchas gracias, David. Gracias, Carla. Gracias, Víctor. Ha sido un programa muy rico en contenido y pues en lo personal he podido aprender mucho y recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.